Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy solamente traemos esta figura, ya que la verdad he estado esperando el resto de las figuras de Spider-Man y aún no llegan. Como mi proveedor está en Melbourne, cuando él me avise que lleguen, se van a demorar un par de semanas de llegar a mi casa. Entonces no vamos a tener figura de Spider-Man por unas 2 semanas al menos, que eso me tiene bastante triste, porque yo estaba esperando una de las figuras para poder hacer un pack doble como siempre lo hago, pero en este caso se me es imposible, así que mejor vamos al video. Este es el Spider-Man de Future Foundation. La verdad no sé mucho de este Spider-Man. De las cajas no podemos hablar mucho, ya que la verdad las cajas son muy neutrales, no sé cómo decirlo, no se ven muy bien que digamos. Por el costado vemos una muy linda caricatura del personaje, se ve muy bien. Por el otro lado la figura, y por la parte de atrás la figura, un par de manos intercambiables y estas dos telarañas que yo estoy casi seguro que son las mismas telarañas que vienen en el Spider-Man que no traía pieza buff de la wave de Armadillo, de la película de No Way Home. Estoy seguro que son dos exactamente iguales, pero esa figura trae solamente una. Así que como ya vieron, no trae descripción igual que los otros. Así que mejor vayamos a abrir la figura. El manual que nadie lee. El par de manos intercambiables. Supongo que esta deben ser las telarañas, ya que no se alcanzan a notar. Y la figura en sí. Voy a pasar a sacarlo de este blister de cartón. De verdad, las figuras de Marvel han perdido mucha presentación con este estilo de blister. Así que bueno, voy a pasar de sacarlo de este cartón. Uff, no. Hay algo que no me gusta para nada de esta figura, ya que en todos los renders y los empaques se notaba que estaba muy bien pintada. O sea, cuando tú haces una figura blanco y negro, esa línea de visora entre los dos colores tiene que ser muy pero muy bien tratadas, o si no pasan este tipo de cosas. No sé si lo logran apreciar, pero se ve como que ahí está el spray marcado de la línea, pero la línea no se ve bien marcada. O sea, hay parte del esmalte blanco que salpicó encima del esmalte negro. O sea, esto es malísimo, horrible. Uno de los peores trabajos de pintura que he visto en Marvel Legends. Uy, no. Se nota demasiado que, por ejemplo, la araña la hicieron a mano porque no está el spray por todos lados, sino hay pintas de gotas botando por el resto. La opinión completa la voy a dar al final del video, una vez ya viendo sus articulaciones, porque de verdad no sé qué decir por ahora. Así que bueno, vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Muy buena articulación. Articulación de 360 grados. Articulación hacia arriba. Buena articulación. Punto de articulación de mariposa, que esto es mínimo en Spider-Man. ¿Por qué trae un orificio en la espalda si no tiene nada en relación a eso? ¿Quieren que les diga el por qué? Estoy prácticamente seguro que este molde es exactamente el mismo molde con el que hicieron Iron Spider. Y por esa razón trae el hoyo atrás, porque es donde van puestas las patas del personaje, que no se pueden remover de la figura, pero aquí le dejaron el hoyo. Articulación de bíceps, que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en el codo, a la vista. O sea, pagué $55 australianos por una figura que trae puntos de codo a la vista. Articulación de muñeca, gira en 360 grados. Articulación hacia abajo y hacia arriba. La articulación es buena, la pintura un fiasco. En el pecho tiene articulación hacia abajo y hacia arriba. Articulación de cadera, que gira en 360 grados. Articulación de la pierna, buena articulación. Punto de articulación en el muslo, que gira 360 grados. 2 puntos de articulación en la rodilla a la vista, malísimo. Trae articulación de pantorrilla, 360 grados. Y se nota un poco rara, como que tiene un sacado, que esta articulación no está bien puesta. O la parte de arriba de la articulación viene con falla y no cierra bien. En cambio la otra sí, como que le falta un trozo de figura. Y la tradicional articulación de pies, que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Los cambios de mano, exactamente la misma falla de pintura. Cero amor en fabricar nada.
Y nosotros los imbéciles vamos y compramos. Estoy pero sacado total con esta figura. Bueno, aquí está el primer cambio de mano, que son de puño, cerrada. Nada fuera del otro mundo. No vienen bien pintadas. La misma articulación que la otra. Y voy a pasar al otro par de manos intercambiables. Y aquí viene el otro par de manos, que es lanzando telaraña. Nada fuera de lo normal. Y el último accesorio, que son exactamente las mismas telarañas que ya vimos en la figura de Spider-Man No Way Home, que no traía pieza buff, que les comenté en un inicio. Así que la verdad no tiene algo completamente nuevo. Bueno, muchachos, y la figura en sí, con los últimos accesorios, se debería ver de esta manera ya con las telarañas. Voy a darle mi opinión personal en relación a esto. Yo creo que ya di esta información en el video anterior, pero si no, lo voy a volver a recalcar porque es importante. Este canal yo lo empecé a hacer con el motivo de que yo iba a comprar la mayor cantidad de figuras que yo pudiese, que el bolsillo me diese, para poder mostrar en este canal y dar mi opinión si es que es una buena figura o una mala figura. ¿Por qué? Todo no tiene los recursos para ir y gastarse el dinero en cualquier figura, y es muy decepcionante cuando uno gasta una cantidad de dinero que cuesta mucho obtenerla y llegas a tu casa, abres la figura y es una muy mala figura. Entonces, esta es una de las figuras que yo recomiendo no comprar. Algo que me tiene decepcionado Hasbro hace muy poco es que están sacando figuras de muy pero muy mala calidad, muy malos pintados, con problemas de articulación, muy mal pensada la figura. Entonces de verdad yo siento que Hasbro está haciendo muy mal últimamente. Cada vez que siento que me dan una figura buena, nos meten figuras muy malas entre medio que estamos obligados a comprarla para armar una wave. Como consejo para ustedes, no compren estas figuras. En esto hay que hacer un mensaje responsable, que una cosa es ser coleccionista y otra cosa es ser acumulador. Esta es una figura para acumular. Yo no sé si mi figura viene con estos problemas, pero de verdad tiene una pintura horrible. Nada, pero nada en relación a lo que muestra la figura por fuera en la caja. Pero nada. No tiene ninguna línea entre el blanco y el negro definida en ninguna parte del cuerpo. Está todo hecho con spray. Y lo que no está hecho por spray está salpicado con pinta blanca por alrededor del cuerpo. Entonces la verdad me parece una muy mala figura. No la recomiendo. Si ustedes quieren comprarla, vayan y cómprenla. Es su dinero, pero yo le estoy hablando de antemano que esta figura no vale lo que cuesta. Menos mal que no compré figuras adicionales de Spider-Man, porque estaba pensando en comprar esta y la de Iron Spider, que de verdad es malísima también, para poder hacer el sorteo que voy a hacer. No he hecho el sorteo aún, que estoy esperando un poco de tiempo para ahorrar un poco de plata, ya que me va a salir carísimo mandar la figura que tengo a Latinoamérica. Espero que les haya servido el video, aunque sea como información. No hay que comprar este tipo de figuras, sino que tenemos que dejar de comprar estas figuras malas para que Hasbro empiece a hacer buenos trabajos, porque de verdad está entregando figuras muy deficientes. No tienen figuras de gama alta, que podríamos decir por el precio, pero antiguamente... Miren esta figura. Miren la cantidad de detalle. Cómo está trabajado. O sea, se nota a diferencia. Y esta es una figura antigua de Spider-Man Into the Spider-Verse. Y tengo un montón de ejemplos de figuras antiguas que están mucho mejor diseñadas. O sea, miren la diferencia de pintura de esta con esa. O sea, es brutal. Aquí también se le escapa un poco, pero tiene una línea definida. Acá se le escapa, pero muchísimo. O sea, una figura nueva y que no tiene una línea definida, no. Me parece muy, pero muy mal. No me parece para nada justo una figura tan cara y que venga con estos tipos de detalles. Y el problema es que las cajas cerradas agravan esto, que vengan con problemas de pintura o con problemas de fábrica, porque ya con el blister transparente uno podía ver desde afuera si traía algún problema. Con esta cerrada es imposible. O sea, el que la empacó, si la empacó bien, perfecto. Si la empacó mal, te jodes. Pero no. Espero que se hayan informado lo suficiente. Dejen su like, comenten, compartan con sus amigos. Ya luego voy a empezar a hacer el video del sorteo, pero es que también quiero hacer otras cosas en el canal para poder hacer un cambio rotundo. Entonces bueno, yo espero que les haya gustado, así que nos vemos en el próximo video.